Japón, un país conocido por su disciplina, su orden, su aparente seguridad, pero incluso en los lugares donde todo parece tranquilo, existen historias tan crueles que resultan difíciles de comprender, historias capaces de destruir vidas y dejar cicatrices imborrables en toda una sociedad. En noviembre de 1988, una adolescente de apenas 17 años desapareció después de terminar su jornada escolar. Su nombre era Junko Furuta. Lo que ocurrió después no fue solo un crimen, fue una pesadilla, un caso tan brutal, que todavía hoy es considerado uno de los más aterradores en la historia de Japón. Una historia marcada por secuestro, violencia, tortura, y una cadena de fallos humanos que permitió que el horror continuara durante semanas. Este episodio contiene material sensible, porque hoy, en Crímenes en Silencio, exploraremos uno de los casos más perturbadores jamás registrados. El caso de Junko Furuta. Junko Furuta nació el 18 de enero de 1971. En Misato, prefectura de Saitama, Japón. Era una estudiante trabajadora, responsable, reservada, y muy querida por quienes la conocían. Tenía sueños simples, quería graduarse, trabajar, y ayudar económicamente a su familia. Llevaba una vida normal, asistía a la escuela, tenía amigos, y trabajaba medio tiempo en una tienda para apoyar en casa. Nadie imaginaba que aquella joven amable y tranquila terminaría convirtiéndose en víctima de uno de los crímenes más atroces de finales del siglo XX. Era el 25 de noviembre de 1988. Junko regresaba a casa después de terminar su trabajo. Las calles estaban tranquilas, era una tarde cualquiera, pero alguien la observaba, y en cuestión de minutos, su vida cambiaría para siempre. Aquella tarde, un joven llamado Hiroshi Miyano se acercó a Junko. Miyano tenía conexiones con grupos delincuenciales juveniles vinculados a la yakuza. Era conocido por su comportamiento violento y por intimidar constantemente a otros estudiantes. Según las investigaciones posteriores, uno de sus conocidos derribó a Junko con una bicicleta como parte de un plan. Mientras ella intentaba recuperarse, Miyano apareció fingiendo ayudarla, la manipuló, le habló con calma, y finalmente logró convencerla de acompañarlo. Pero todo era una trampa. Junko fue llevada hasta una casa en el distrito de Adachi, en Tokio. Una casa aparentemente común, sin señales de peligro, sin nada que hiciera sospechar el horror que ocurriría dentro. Allí comenzó su cautiverio, un cautiverio que duraría más de 40 días. Cuando Junko intentó escapar, fue amenazada. Los secuestradores le dijeron que pertenecían a la yakuza, y que si intentaba huir, matarían a su familia. Aterrorizada, Junko quedó atrapada. Los responsables principales eran 4 adolescentes: Hiroshi Miyano, Yo Ogura, Shinji Minato, y Yasushi Watanabe, todos menores de edad en aquel momento. Y todos participaron, de una u otra forma, en el cautiverio. Con el paso de los días, la violencia aumentó. Junko fue golpeada, humillada, privada de alimento, y sometida a abusos constantes. El caso se volvió especialmente perturbador por la duración del sufrimiento. No fue un ataque impulsivo, fue una crueldad sostenida, prolongada, diaria, y cada día parecía peor que el anterior. Lo más aterrador es que hubo personas que sospecharon. Vecinos escucharon ruidos, algunas personas notaron comportamientos extraños, pero nadie imaginó realmente lo que estaba ocurriendo dentro de aquella casa. Con el tiempo, Junko intentó pedir ayuda. Según reportes posteriores, incluso llegó a contactar brevemente con algunas personas externas. Pero el miedo era demasiado grande. Los secuestradores controlaban cada movimiento, la amenazaban constantemente, y utilizaban el terror psicológico para mantenerla sometida. La influencia criminal de Hiroshi Miyano también jugó un papel importante. Muchas personas temían involucrarse, temían represalias, temían problemas, y así, el silencio permitió que el horror continuara. Mientras tanto, la familia de Junko la buscaba desesperadamente. La policía inicialmente trató el caso como una posible fuga juvenil, un error que retrasó aún más cualquier posibilidad de rescate. Y cada día que pasaba, la situación empeoraba. Hablar del caso Junko Furuta implica enfrentarse a una realidad extremadamente dura. Porque durante más de 40 días, aquella adolescente sufrió niveles inimaginables de violencia. Las agresiones físicas y psicológicas fueron constantes. Los responsables actuaban con una crueldad creciente. Y lo más perturbador es que varias personas entraron y salieron de la casa durante el cautiverio.
Algunas sabían que algo estaba ocurriendo, otras participaron directamente en agresiones. Sin embargo, nadie detuvo aquello. El caso se convirtió en un símbolo de deshumanización, de indiferencia, y de la capacidad del miedo para paralizar a quienes observan el horror desde cerca. Junko fue aislada completamente, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Estaba herida, desnutrida, y emocionalmente devastada, pero aún así, sobrevivió durante semanas, aferrándose a la esperanza, esperando que alguien llegara, que alguien la ayudara, que todo terminara, pero la ayuda nunca llegó. En enero de 1989, la situación llegó a un punto crítico. Según las investigaciones, una discusión provocó un nuevo episodio de violencia extrema. Junko ya estaba físicamente destruida, su cuerpo apenas resistía, y finalmente, murió el 4 de enero de 1989. Tenía solo 17 años, pero incluso después de su muerte, el horror continuó. Los responsables intentaron ocultar el crimen. El cuerpo de Junko fue colocado dentro de un barril metálico lleno de cemento y abandonado, como si intentaran borrar toda evidencia, como si quisieran hacer desaparecer no solo el crimen, sino también la existencia de la víctima. Pero los secretos nunca permanecen ocultos para siempre. Semanas después, la policía arrestó a algunos de los involucrados por otro caso distinto. Durante los interrogatorios, uno de ellos habló, y finalmente reveló lo ocurrido. Las autoridades encontraron el barril de cemento, y dentro, los restos de Junko Furuta. Japón quedó en shock, el país entero reaccionó con horror. Los detalles del caso comenzaron a filtrarse lentamente a la prensa, y cada nueva información resultaba más perturbadora que la anterior. La sociedad japonesa se preguntaba, ¿cómo pudo ocurrir algo así? ¿Cómo nadie intervino? ¿Cómo 4 adolescentes fueron capaces de semejante brutalidad? Pero también había otra pregunta, una pregunta incómoda. ¿Por qué el sistema falló tantas veces? Cuando el caso llegó a juicio, ocurrió algo que provocó aún más indignación, debido a que los responsables eran menores de edad al momento de los hechos. Sus identidades fueron inicialmente protegidas por la ley japonesa. Sin embargo, algunos medios terminaron revelando sus nombres. La reacción pública fue enorme. Muchas personas consideraban que las sentencias eran demasiado leves en comparación con la brutalidad del crimen. Los acusados recibieron condenas juveniles y eventualmente fueron liberados años después. Para gran parte de la sociedad japonesa, aquello fue imposible de aceptar, porque mientras Junko perdió la vida de la forma más cruel imaginable, los responsables algún día recuperarían su libertad. El caso abrió debates profundos sobre la delincuencia juvenil, la influencia de grupos criminales, el sistema judicial japonés, y la forma en que la sociedad responde ante señales de abuso y violencia. Con el paso de los años, el nombre de Junko Furuta nunca desapareció. Su historia continuó circulando en documentales, libros, foros y programas de investigación criminal, pero detrás de toda la atención mediática, había una realidad dolorosa. Junko había sido una persona real, una adolescente con sueños, con familia, con una vida que apenas comenzaba. Y precisamente por eso, muchas personas consideran este caso especialmente devastador, porque muestra hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando el miedo, la violencia y la indiferencia se combinan. También se convirtió en un recordatorio brutal sobre la importancia de actuar ante señales de peligro. Porque hubo oportunidades, hubo sospechas, hubo momentos donde quizá alguien pudo intervenir, pero nadie imaginó la magnitud del horror, y el silencio terminó costando una vida. El caso Junko Furuta es difícil de comprender, porque no existe una explicación sencilla para tanta crueldad. No hay lógica suficiente, no hay palabras capaces de justificar algo así, y quizá por eso, este caso sigue perturbando incluso décadas después, porque nos obliga a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano cuando pierde completamente la empatía? La historia de Junko no es solo un caso criminal, es también una advertencia, una muestra de cómo el miedo, la violencia grupal y la deshumanización pueden destruir cualquier límite moral. Y aunque el tiempo haya pasado, el impacto emocional permanece, porque algunas historias jamás dejan de doler. En una habitación común, dentro de una casa aparentemente normal, ocurrió uno de los crímenes más perturbadores de la historia moderna de Japón. Durante más de 40 días, una adolescente esperó ayuda, esperó escapar, esperó sobrevivir, pero nadie llegó a tiempo. Hoy, el caso de Junko Furuta continúa siendo recordado no solo por la brutalidad del crimen,
sino por todo lo que representa: el peligro del silencio, la indiferencia, el miedo, y las consecuencias devastadoras de ignorar las señales de violencia. Junko tenía sueños, tenía una familia, tenía un futuro, y aunque su historia terminó de la forma más cruel imaginable, su memoria continúa viva, porque olvidar también sería una forma de silencio. Si este caso te impactó, comparte este video para que más personas conozcan la historia. Y si te interesan los misterios reales, las investigaciones criminales y los casos más perturbadores de la historia, suscríbete a Crímenes en Silencio, porque aquí, las historias que el mundo intenta olvidar, vuelven a hablar.